Hola hermanitas, buenas tardes. Vamos a continuar con Proverbios y nos toca ver el versículo 21 que dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Te has detenido nuevamente en tu diario vivir para analizar tu vida? ¿Cómo vas caminando con el Señor? ¿Cómo van tus planes? Si van de acuerdo a la voluntad de Dios. Normalmente, hermanas, nosotras solemos hacer nuestros planes, se los mostramos al Señor y creemos que Él nos dice que sí y ya empezamos, ¿verdad? Damos el paso. Pero no es así, debemos de orar para que el Señor nos confirme si verdaderamente son sus planes, son sus propósitos. Pero el Señor es hermoso porque pese a que vayamos por otro camino, Él nos hace regresar a sus planes. Pero a veces eso nos duele, hermanas, ¿no? Porque vamos por otro lado y el Señor dice, no es por ahí. Y nos regresa a sus caminos y eso nos duele porque a veces nos agarramos con dientes, con uñas y con todo aquello que creíamos que era su voluntad, ¿no? Entonces por eso es importante verdaderamente estar de rodillas pidiendo al Señor, Señor, esta es tu voluntad, este trabajo, este negocio, esta escuela, todo es importante pedir al Señor su dirección. Fíjense, vamos ahí a Santiago 4, versículo 13 al 15. Dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí nos da un ejemplo de que a veces tenemos una confianza pues errónea, ¿no? Creemos que, vamos a hacer esto, sí, el Señor, es de parte del Señor y todo. Pero muchas veces no es así, ¿no? Y saben, hermanas, la vida se acaba muy rápido, ¿no? Por eso aquí dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Entonces tenemos que siempre estar atenta a la voz del Señor, porque todos hacemos planes y la mayoría de las veces llenos de ego, de envidia, de orgullo, de ira, etcétera. Solemos estar motivados por el mal la mayor parte del tiempo. Y si Dios no está en primer lugar, hermanas, tendremos ídolos gobernándonos para hacer planes, fuera de los de Dios. Saben, hace mucho tiempo, muchos años, tenía una mami que tenía una hija muy lista, pero no tenía los medios para tenerla en escuela particular. Pero ella la metió en una escuela particular. Mire, se la vio negras así, trabajaba y todo con tal de que la niña estuviera. Y yo muchas veces le decía, es que no es por ahí. O sea, tu hija no va a lograr todo porque tú la tengas en una escuela particular, porque no estás pasando tiempo con ella, porque estás tan cansada que no estás con el Señor, pero tú estás aferrada a que tu hija estudie y le quieres dar lo mejor. Pero esas no son las maneras, ¿no? Le dije, ya te confirmó el Señor. O sea, el Señor es un Dios de paz, un Dios de orden. Tú no estás ni con paz ni estás en orden, ¿no? Porque en primer lugar no está Dios. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues su hija después, aunque sí terminó la escuela, se volvió una niña muy egocéntrica. Después ya no le podía cumplir su mamá sus caprichos, que era ropa cara, tal. Se amargó. Bueno, terminó mal la chica, ¿no? Entonces, porque a veces creemos, no, es que le quiero dar lo mejor a mi hijo y aquí y allá. Pero no, hay que sentarnos a meditar. Si el Señor quiere algo para tu hijo o para tu hija, lo va a hacer, créeme, lo va a hacer. A lo mejor en la escuela más humildita, en los maestros que ves que no enseñan nada, si el Señor quiere lo va a hacer, tal vez le dé una beca, le abra puertas, etcétera. Pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, nada en nuestras fuerzas. El Señor es el que va a guiar nuestro propósito, así como lo dice este versículo, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Esta palabra consejo, hermanita, significa propósito, ¿no? Tú puedes pensar muchas cosas, ¿no?, en tu corazón, pero al final de cuentas el propósito de Dios permanece para siempre, porque yo no dudo que más adelante esta chica, que ahorita ya es una señorita, si el propósito de Dios era otro, pero bueno, la mamá la trajo por otra situación y tal, en su momento el Señor las va a traer a sus caminos. Pero era lo que les decía, ¿no?, que a veces es con dolor, algo que Dios muchas veces no quiere, pero nosotros nos aferramos. Entonces, como les comentaba, hermanitas, solo Dios conoce lo que hay en tu corazón, en mi corazón, para hacer lo que hacemos o lo que deseamos. Y la mayoría de esos deseos o de esos caminos son falsos, engañosos. Entonces, al final de cuentas, debemos de estar pegadas al Señor, sabiendo que Él va a cumplir su propósito y nosotros debemos de estar sin afán, rindiéndonos completamente a su voluntad. ¿Sale? Ahora vamos a Proverbios 19:22. Dice: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre, que el mentiroso. Aquí contentamiento significa anhelo. Dice que es un anhelo para los hombres, se está hablando generalizando, hombres y mujeres, hacer misericordia. Obviamente los hijos de Dios, ¿no? O sea, dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Esta palabra misericordia significa que es una persona que le quisiera agradar a todos siendo bondadosa, buena, amable, cordial, dulce, generosa, dócil, ¿no? Pero muchas veces esta manera de comportarse o de sentir viene de una raíz más profunda, que es la vanagloria. A veces porque todo el mundo vea, ay, qué buena es, qué dulce es, qué generosa, ¿verdad? Porque muchas veces queremos ese orgullo de nuestro propio valer. Queremos presunción, queremos jactarnos de algo. El anhelo de ser admiradas, aprobadas y a veces de manera desordenada, hermanas. A veces tú quieres ser muy misericordiosa y quieres ayudar a todo el mundo y tal vez no sea la voluntad del Señor, ¿no? Tú das y estás siendo piedra de tropiezo. Pero más que nada, más allá, el Señor lo que nos quiere enseñar es que a veces este tipo de personas solo buscan la vanagloria. Por eso el Señor dice la segunda parte, que dice, mejor es el pobre que el mentiroso. Aquí a lo que se refiere el Señor es que más vale la lealtad, ¿verdad?, que la persona mentirosa. Porque esas personas que se creen misericordiosas, bondadosas, están siendo mentirosas. Solo buscan la vanagloria. A veces no se dan cuenta. Por eso nosotros no debemos de confiar en todos ellos, ¿no?, que aparentemente aparecen bondadosos, generosos, misericordiosos. Dice el Señor, mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, mejor es una persona pobre, pero que es leal, ¿no? Es un hermoso versículo en el cual no debemos de confiarnos de los demás que aparentan, ni de nosotras mismas, hermanas. No debemos nosotras de aparentar. Y si tú te sientes muy bondadosa, muy generosa, busca en el fondo de tu corazón si lo que no estás buscando es vanagloria. Que te aplaudan y que digan, qué linda eres, qué buena eres. No, que sea por el reflejo a nuestro Dios. ¿Saben? Me encanta mucho con mi mamá espiritual, la que era la esposa de un pastor que ya les habría platicado mucho, porque cuando yo le daba las gracias, ay, gracias Lili, te quiero, eres la mejor, el Señor te usa, yo le empezaba a decir muchas cosas. Ella siempre me decía, es para la gloria del Señor, hija. O sea, nunca me dejaba que yo la halagara mucho. O sea, porque a veces uno así es, ¿no? Con el hombre, te dejas llevar. Ella siempre me decía, es para el Señor, hija. Todo es del Señor, lo que sea. Así que la gloria es para Él. Y eso me encantaba, ¿no, hermanitas? Que no debemos buscar nuestra gloria, sino la gloria del Señor, porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer, no de nosotras. Porque la verdad, hermanas, que nosotras separadas del Señor, se manifiesta nuestra maldad, ¿no? Nuestras debilidades, que ahorita vamos a ver más adelante.
En lo personal yo me doy cuenta, empiezo a dejar de estar con el Señor. Me doy miedo, hermanas, ¿no? Empiezo a ser otra vez egoísta, enojona, amargada, que señalo, ay, porque esto, de verdad, hermanas, sí. Y ahí es cuando digo, Señor, o sea, nunca voy a cambiar, nunca voy a cambiar mi maldad porque vivo en este cuerpo, ¿no? Y si me alejo, puedo llegar a ser hasta una asesina. Por eso el Señor nos dice que separados de Él nada podemos hacer. O sea, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Siempre debemos estar pegadas a Él, hermanas, para que vivamos más en el espíritu y no en la carne. ¿Sale? Ahora vamos a ir a Proverbios 19:23, que es muy hermoso. Hermanitas, fíjense, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Qué hermoso es tener temor de Dios, porque esto va a ocasionar en nosotras una reverencia a Él. Un sentimiento reverente de maravilla, de admiración, de ese temor sumiso, que es fundamental, hermanas, fundamental para todo conocimiento de su palabra, para tener sabiduría espiritual y llevarla a cabo en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos temor de Dios, ¿ustedes creen que el Señor nos va a revelar su palabra? Y hablo de su palabra profunda y de obedecerla verdaderamente. No vamos a poder hacerlo. Una persona que no teme a Dios no le obedece por más que quiera. Y por más que quiera acercarse a Él, como les decía, no va a poder obtener esa sabiduría, esa guía. Vivirá en malas conductas, preocupadas, ansiosas, enojadas. Pero aquí, como dice, que este temor de Jehová es el que da vida, y una vida llena, que la palabra llena es saciada, de descanso, de reposo, ¿verdad? Y no va a ser visitada del mal, o sea, de aflicciones, castigos, tristezas. Cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto y viene una situación difícil, por ejemplo, te quedas sin trabajo, el marido se va, una enfermedad, tú vives en paz porque dices, Señor, tú tienes el control. Yo he hecho lo correcto, tú vas a darme victoria, tú vas a cumplir mi propósito. Que mi hijo esté enfermo, tú vas a cumplir el propósito en su vida, Señor, y él va a estar feliz y gozoso con ese propósito. O sea, vas a tener respuestas. El Señor te va a dar esas respuestas por esa intimidad, pero por ese temor que tú tienes hacia Él. Y vean, quiero que me acompañen en el Salmo 119, 36, al 38, por favor. Ahora, primeramente vamos a leer ahí Salmo 119, 38. Fíjense lo que dice. David está aquí orando. Dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. O sea, David le estaba diciendo, Señor, cumple tu promesa. Todas las promesas que me has dado, Señor, en tu palabra, cúmplela a tu siervo que te teme. O sea, decía David, yo realmente te temo, Señor. Y por lo que te temo, te he tratado de obedecer, cumple tu promesa. Pero antes de David decirle esto, hace una maravillosa oración, hermanas, que nos da ejemplo de humildad de David, de sinceridad, de honestidad, y que nosotras debemos hacer, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que Él ama la sinceridad. El Señor ama lo recto, ama la oración recta en lo íntimo. O sea, nosotros no podemos llegar a pedir, sino, Señor, aquí estoy. Y les voy a decir esta oración tan sincera que David dijo, pero haciéndoles notar la profundidad, la sinceridad, las prioridades de David antes de lo terrenal, lo que verdaderamente tenía valor. Y mire, vamos a leer ahí 119, 35. Fíjense, David le decía, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, o sea, mi deleite. Y vean el 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. No, prácticamente yo me lo imagino hincado, Señor, inclina. Palabra inclinar significa rendir.
O sea, Señor, rinde todo mi corazón. ¿Y saben qué significa aquí, hermanas? Me encanta porque es toda nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestros ánimos, nuestro esfuerzo. O sea, David le decía, rinde mi corazón, o sea, todo lo que soy, Señor, a tus testimonios, o sea, a tus mandamientos. ¿Se han puesto a meditar, hermanas, cómo somos las mujeres? La verdad es que yo la admiro mucho a toda mujer porque es muy, como dicen, muy luchona, muy trabajadora. Te puede dejar el marido y te levantas y sigues adelante. Puedes vivir en tragedia y te levantas. El solo hecho de tener un hijo que es doloroso, ahí estás. Y luego nos levantamos y los cuidamos. O sea, la mayoría de las mujeres somos así. Ese ánimo que tenemos, ese esfuerzo, esa voluntad es la que Dios pide para obedecer sus mandamientos. Así como eres esforzada para hacer muchas cosas, dice el Señor, esfuérzate por obedecer mis mandamientos, por memorizarlos. Pero a veces nada más decimos, no tengo tiempo, yo no puedo memorizar nada de eso, pero a veces las películas no las sabemos súper bien, ¿no? O muchas cosas. Entonces aquí David le decía, rinde mi corazón, o sea, lo que soy, todas mis capacidades, Señor, rinde todas mis capacidades a tus mandamientos, ¿no? Y no a la avaricia. O sea, me encanta porque David, yo creo que él sabía que podía tener avaricia, ¿no? Por eso le dice, y no a la avaricia, o sea, a esa codicia injusta, ¿no? De ganancias injustas, de riquezas materiales, que no importa cómo para conseguirlos, pero a veces los queremos conseguir. ¿Sabes? Tú puedes decir, no, pero yo no robo, yo no apuesto, yo no engaño, o sea, todas mis ganancias son honestas. Pero ¿sabes qué? No es así, hermanita. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te afanas por trabajar en lo que sea, incluso en tu mismo hogar, y no estás al tanto de cumplir el papel como esposa o como madre, con el cuidado y esmero que Dios nos enseña, estás teniendo ganancias deshonestas, ¿no? Estás deseando tener algo, tal vez una casa muy ordenada, o estás trabajando para tener más dinero, pero como no estás cumpliendo de manera correcta, sino de manera injusta, porque le estás quitando tiempo a tu familia. Eso es injusto, que tú no pases tiempo con tus hijos y los eduques y conozcas su corazón y estés al tanto de disciplinarlos, así presta para disciplinarlos al momento que veas algo mal, porque tú estás metida en tus negocios, en tu escuela, en otras cosas, hermanita. Entonces, cuida y analiza, ¿no? Entonces aquí por eso David le decía esto, ¿no? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Luego lo que sigue, fíjense. David le decía, aparta mis ojos que no vean vanidad. Difícil, hermanas, porque estamos en ese entonces, imagínense el rey David, como un rey, pues a cuántos reyes conocía, la opulencia, los castillos, todo. Entonces él le decía, no me dejes ver, Señor, ¿no? Esa vanidad que existe, avívame en tu camino. O sea, que de verdad que oración. Yo he traído estas oraciones, hermanas, no sabes cómo me han servido, porque a veces nos perdemos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la palabra vanidad es idolatría falsa, ¿no? Afán de ser admirado porque ya tienes bienes, porque tienes un cuerpazo, porque tienes lujos y placeres. Eso es vanidad. Entonces David no quería perderse en esto. Entonces por eso le decía, aparta mis ojos que no vean vanidad y avívame, o sea, vivifícame, Señor. Anímame para que yo viva en tus caminos, solo en tus caminos, no en estos de la vanidad. Hay un comentario de MacArthur, hermanas, que me gusta mucho, de MacDonald, que dice así: debemos orar pidiendo las realidades divinas, no las sombras, que son lujos, placeres. Por ejemplo, la televisión presenta un mundo imaginario que no existe de perfección, que es el dinero,
la belleza, el amor, etc. En cambio, la palabra de Dios trata la vida en la realidad, cómo es, y nos da armas para salir adelante. Qué hermoso, ¿no, hermanas? O sea, esas son las realidades divinas. La avaricia, la vanidad y todo son sombras. Sombras que el mismo Señor Jesús, si pensamos y analizamos, dejó todo eso porque Él sabe que no sirve de nada. El Señor, al hacerse siervo como nosotros, nos dejó muy claro que lo demás no sirve para nada. Más bien David aquí le pedía en esta oración, pues dame un entendimiento, ¿no, Señor? No solo de palabras, sino de cómo aplicarlas, ¿verdad?, a nuestra vida, hermanitas. Entonces fíjense cómo el salmista, aquí David, sabía lo que tenía más valor, que son dos cosas: sus mandamientos, o sea, guardarlos, y sus caminos del Señor. Entonces no nos vayamos por otro camino, vayamos por el camino del Señor, con la guía de sus mandamientos, hermanitas. Examinemos nuestra vida, cómo estamos más centradas en este mundo, en la avaricia, en la vanidad. De verdad, siéntate y medita, a ver, estoy más en la vanidad, eso le roba tiempo para estar con el Señor. Y vamos a volver a leer nuestro versículo, hermanas, para aprender a tener ese temor que Él nos dice. Vamos a leer, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y David sabía que no sería visitado del mal, hermanas, y por eso termina en el Salmo 19:38 así: confirma tu palabra a tu siervo que te teme, ¿no? El tener temor, hermanas, nos guía a orar de manera diferente. Ya no estamos pensando en la avaricia, en el dinero, en tantas cosas. Nos centra más a cómo piensa el Señor. Y podemos orar así como David, o sea, no me importa lo demás, Señor, ayúdame a estar pegado a ti, aparta mis ojos, ¿no? Y cumple tu palabra, Señor. Nosotros podemos decir: Señor, he cumplido tu palabra. Ahora tú cumple tus promesas, Señor, que no tardes. Y podemos ser honestas, abiertas, sinceras con nuestro Padre, hermanitas. Hay que pedirle que nos ayude a quitar los ojos de este mundo y ponerlos solo en Él, en sus mandamientos y en su camino. ¿Sale? Y bueno, mis amadas hermanas, que Dios las bendiga a todas. Apréndanse estos versículos. Y no saben cuántas ganas tengo de encontrarme con cada una de ustedes y saludarlas allá en la iglesia. ¿Sale? Que me cuenten cómo les va. En algunas sé que estamos en contacto, con otras no tanto, pero deseo que estén agarradas de la mano del Señor, que Él cumpla el propósito en sus vidas, pero que también ustedes cooperen, ¿verdad? Para que después no nos duela cuando el Señor nos jale y nos vuelva a traer a sus caminos. Bueno, bendiciones, hermanitas. Bye.